Hola mis queridos y mis queridas Leo, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti en este día de hoy. Si tú quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti. Si tu signo solar, lunar, Venus, ascendente o la persona de tu interés es Leo, esta también es tu lectura para que complementes todas las demás. Vamos a ver qué nos dicen el día de hoy los arcángeles. También invitarte a que te suscribas al canal con todas las campanitas, le des like a este video y comentes y me sigas en mis redes sociales. Vamos a ver qué dice Chamuel, Metatrón y Sandalfón, nuestros arcángeles especiales para ti. Estás en una búsqueda, Leo, y te pido hacer una investigación profunda para que puedas tomar una decisión más completa. Deja de aplazar, yo te estoy ayudando a acercar los recursos que necesitas para estar segura y segura en la toma de esa decisión. Todas las bienvenidas son perfectas, al igual que cada uno de los cierres de ciclo. No temas a la incertidumbre del futuro, confía en la manera en la que suceden las cosas. Es la más adecuada en la forma correcta y lo más beneficioso para ti. No importa cómo sean las cosas. Detente unos minutos para escuchar lo que se requiere de ti. En la prisa olvidas quién eres y a dónde vas. Quién eres, un ser de luz, hacia dónde vas, hacia el camino de la felicidad. Mientras que en la paz te reencuentras con el propósito de tu ser, con el verdadero propósito de tu ser, te dice el arcángel Sandalfón. Entonces el día de hoy encomiéndate al arcángel Chamuel, Metatrón y al arcángel Sandalfón que rijan para ti en este día de hoy. Para ti te tengo mensajes especiales, importantes y también de mucho ánimo, que yo creo que es lo principal que debemos hacer los servidores en este asunto, dar ánimo, dar anuncios también y también para que te prevengas acerca de situaciones complicadas que pueden haber en tu vida. Entonces, aquello que resuene en tu vida de esta lectura, acógelo y lo que no, por favor, déjalo pasar. Vamos a ver qué te dicen a ti las cartitas del tarot egipcio en esta ocasión. Te sientes culpable por ciertas situaciones que han estado sucediendo en tu vida, situaciones que se han salido de tus manos y que has tal vez perjudicado a personas de tu entorno. Ha sido algo sin querer, no es que tú te hayas planeado algo para perjudicar a personas, ha sido algo que se salió de tus manos y es algo que sucedió muy seguramente orquestado o maquinado por una persona de una energía femenina bastante negativa. Es una persona que inclusive puede estar utilizando artes oscuras para hacerte como te digo, para hacerte confundir, para que tú te equivoques y para que quedes mal ante otras personas. Toda esta situación ha hecho que se retrase en tu vida asuntos importantes, bastante vitales para ti, pero vamos a ver qué va a suceder de aquí en adelante con esa situación y qué puedes hacer para conjurar a esta mala mujer que está ante tu vida. Mira, es alguien que muy seguramente o está interesado o interesada en ti o en tu pareja, si es que tienes una pareja, o está interesado en ti y tú no le has querido hacer mucho caso, entonces dijo, bueno, si ya no me hace caso, entonces voy a hundir a esta persona, voy a hacerle el daño que yo pueda y que lo hunda y que se sienta como en la necesidad de buscarme. Pero mira, ya se ha revelado esto ante ti y te digo que esa persona no va a poder contigo porque hay una protección inmensa y grandísima alrededor tuyo. Es como que tienes como una burbuja alrededor tuyo de protección y tus seres queridos, especialmente los que no están aquí con nosotros ya, están luchando, han luchado para que esto se rompa y que tú te des cuenta. Es alguien que tú no le quisiste hacer ningún tipo de caso, que al comienzo como que sentiste cierta atracción, pero hubo algo en esa persona que a ti no te sonó.
y sentiste repulsión por esa persona y te sentiste como mal, como no sé, algo así como por rechazarlo o rechazar a esa persona, es de una energía femenina bastante malvada, bastante fuerte. Pero no te sientas así, me dicen tus guías espirituales, que no te sientas así. Fue la maquinación de esta persona lo que hizo que te fuera mal o que te esté yendo mal o que hayas perdido algún tipo de oportunidad o de contrato, pero que eso ya se acaba. Es como un hechizo que se rompe ya mismo. Escucho en este momento que se rompe como una vasija, de una manera bastante fuerte. Es como una explosión que hay y que hay seres de luz ya mismo haciendo ese trabajo a tu favor y se rompe. Te dicen que no te preocupes en hacerle o vengarte de esa persona, no, que tú sigas adelante con tu vida de una manera bastante digna. Si no has identificado quién es esa persona, ahorita vamos a ver de qué signo podría estar siendo esa persona, porque es alguien que ella misma es, o sea, esa persona no es que haya buscado a alguien para hacerte esa brujería, no, es esa misma persona la que lo ha hecho, es una persona que sabe bastante de ese tipo de artes oscuras. Vamos a ver de qué signo podría ser esta persona. Wow, es una persona muy seguramente de signo Géminis, Libra o de signo Acuario, alguien que se presenta como una reina, como una princesa ante tu vida, pero que realmente es toda una bruja malvada, es una bruja oscura que ha estado alrededor tuyo. Y si el problema, la situación ha sido alrededor de tu pareja, de tu relación, porque estás comprometido, comprometida también, una bruja oscura, malvada, se quiso meter entre ustedes dos, pero eso ya mismo se quebró, se está quebrando en este instante y no podrá hacer nada en contra tuya, ni en contra de tu pareja, ni en contra de tu familia, porque se le cae la máscara a esa persona y aquello que esa persona ha hecho en contra tuya se le devuelve multiplicado por 10,000 veces. Entonces, vamos y sigue adelante, mi querido y mi querida Leo, que seas tú la persona que lleva en esta ocasión la sabiduría, la palabra de aliento, la palabra de paz a toda esta situación. Ya no te alteres más porque te dicen tus guías espirituales que vas a estar a salvo de naufragios. Por mucho que el agua te llegó a ti al cuello, no vas a sufrir más de aquí en adelante. Decláralo y decrétalo. Mejor preocúpate por ti, por tu salud física, por tu salud emocional. Rectifica lo que tengas que rectificar, ya no te culpes más. Pide disculpas, pide perdón a aquellas personas que se han visto afectadas por toda esta situación. Coge ese toro por los cuernos y supéralo y atraviésalo. Tal vez tú ya sabes de quién te estoy hablando, de esa persona tan malvada. Aléjala de tu vida definitivamente. Es una persona que mira, esto no es de esta vida, esto es de una vida pasada, de una vida anterior. Alguien que te ha tenido rabia, mucha rabia, y que te ha querido hundir desde vidas pasadas y que vida tras vida viene y no lo logra, y no lo consigue, no evoluciona, no perdona, porque fue algo que tú le hiciste a esa persona en una vida anterior y que no lo ha logrado superar. Entonces ya mismo en este momento enviémosle luz a esa persona, porque su karma es muy fuerte, es muy grande, porque vida tras vida te ha hecho daño. Y bueno, así tú no, o sea, tu consciente no sabe de qué se trata en este momento, pero tu subconsciente sí lo sabe. Entonces haz el acto de pedirle perdón a esa persona por lo que sea que se te venga en la cabeza a ti en este momento. Eso es lo que tú le has hecho a esa persona en una vida pasada. Pídele perdón a esa persona a través de una carta, de un mensaje que tú vas a escribir con mucho sentimiento, bendiciendo también a esa persona, deseándole todo lo mejor y pidiéndole perdón por aquel daño que le hiciste en una vida pasada y que no eres consciente en este momento. Esa carta la vas la vas a doblar, vas a abrir un huequito en tierra lejos de tu casa, ese huequito lo vas a abrir lejos de tu casa. A esa carta encima así dobladita en tres partes, le vas a echar miel encima
y vas a coger dulces de los que más te agraden a ti, también los vas a echar a ti encima, vas a echarle tierra encima y vas a poner una flor encima de ese pequeño entierro que tú vas a hacer. Te vas a alejar de ese lugar y no vas a volver a mirar atrás, y verás que eso se conjura también, y esa persona ya no va a quererse vengar más de ti, ni en esta vida, ni en la vida, ni en las vidas siguientes. Bueno, eso es lo que se me viene en este momento de parte de tus guías espirituales. Vamos a ver, a sacar una carta para tu economía. Vamos a ver qué te dice acerca de tu economía. Te dicen que pienses muy bien en ese negocio que estás queriéndote tú emprender en este momento, que lo concretes mucho más. Está un poquito biche, diría yo, le hace falta ajustar ciertas cosas, pero es un proyecto que te va a ir muy muy bien, sino que aún no es tiempo. Espérate más o menos date unas 7 semanitas, más o menos unos 2 meses, en los cuales tú vas a ajustar todo, a planear todo mucho mejor, y a ajustar papeles, documentos legales, recursos y todas estas cuestiones, y verás que te va a ir muy muy bien en ese negocio, emprendimiento, trabajo, estudio que tú estés queriendo hacer. Bueno, mis queridos y mis queridas, Leo, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, muchísimo amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.